Se encamina al título Tigre. El matador de Victoria haciendo historia, logrando su primer título en el fútbol grande de la Argentina. Yo soy argentino y soy hincha de Tigre, no hay otra manera de pensarlo y va a ser así toda la vida. Yo nací acá. Emoción en los hinchas de Tigre. De los amores que tiene uno, lo que lo tiene por la familia, los hijos, los padres también, y sustancialmente el cariño por una institución, ¿no? Y la mía es el cariño por el Club Atlético Tigre. ¡Señores, Tigre! ¡Campeón! ¡Campeón por primera vez en su historia! El equipo de Victoria, el matador que ruge. Prepárense, hoy en Tirando Data, la historia de Tigre. El fútbol es una parte muy importante de mi vida y de muchísimos argentinos. El fútbol es mucho más que un deporte, mucho más que 11 contra 11. El fútbol es cultural, es social. El fútbol se vive toda la semana, se vive todo el año. Siempre se habla de fútbol y el fútbol es permanente. Que salgan y jueguen 90 minutos un partido es un detalle. Fundado en 1902 en la localidad de Tigre para luego radicarse aquí en Victoria en el partido de San Fernando, hoy en Tirando Data, la historia del matador, el Club Atlético Tigre. Estamos hablando de que Tigre es uno de los equipos que más temprano se fundó, teniendo en cuenta el fútbol argentino. Sí, el sábado 2 de agosto de 1902 se reúnen 12 chicos, jóvenes entre 11 y 16 años, que generalmente se juntaban en la plaza del barrio para jugar al fútbol. Daba que era invierno, que hacía mucho frío y que bueno, había llovido durante toda la semana, entonces dijeron, bueno, no podemos jugar al fútbol para esos chicos que el fútbol recién estaba floreciendo y que ellos eran muy jóvenes y se habían fanatizado por el fútbol porque estaba explotando. Esa tarde, aburridos, empezaron a pensar en qué hacer ya que no podían jugar al fútbol, y se les ocurrió que era el momento para formalizar un equipo de fútbol. Que en ese momento, claro, se funda un club, pero no era ni más ni menos que un equipo de fútbol, porque eran los que jugaban al fútbol y nada más, no había un lugar físico que lo respalde. Entonces, el sábado 2 de agosto, se les ocurre esta idea. José de la Giovana, que es el que da el nombre de este estadio, propone la idea de fundar el club y esos 11 restantes jóvenes aceptan la idea, pues les gusta, porque era algo que tenían pendiente y ahí forman el Club Atlético Juventud del Tigre. Hay un detalle que no es menor, es que todos estos hechos se dan el sábado 2 de agosto de 1902, pero la fundación, el acta de fundación se da el día siguiente, que es el 3 de agosto de 1902. Durante mucho tiempo hubo una confusión y muchas veces se decía que la fundación era el 2 de agosto. De hecho, entre los socios fundadores del club había algunos que decían que la fundación era el 2 de agosto y José de la Giovana, que fue el primer presidente y fue el mentor de esa idea, siempre levantó la bandera del 3 de agosto. ¿Por qué? Porque el acta de fundación se firma después de las 12. Hay una teoría que dice que se firmó a altas horas de la madrugada y como eran muy jovencitos les da un poco de cosa tener que decir que lo fundaron a las 3 de la mañana, por ejemplo. Entonces el acta de fundación habla de 3 p.m. del 3 de agosto, que es el domingo. Entonces no se sabe si inventaron ese horario como para salvarse un poco de los retos de los padres que se iban a dar cuenta que estuvieron hasta las 3 de la mañana haciendo algo que para ellos era algo sin sentido. O si realmente se volvieron a juntar el día 3 de agosto, bueno, pasó muchísimo tiempo y es un poco difícil ya a esta altura saberlo. Los colores, ¿cuándo se establecen? Bueno, los colores es una de las situaciones que no está del todo claro. En el libro de Nazareno Cialpini está documentado que es una donación de un comerciante de la zona que era de origen suizo, oriundo del cantón de Ticino, que era azul y rojo a la bandera de ese cantón, y que se da una particularidad que tenía ese juego de camisetas por los colores de su lugar de origen. Y se da la casualidad que el origen de esos colores coinciden con los del Barcelona,
que Joan Gamper, que fue uno de los fundadores del Barcelona, trajo los colores también de esa región para el FC Barcelona. Lo mismo habría ocurrido con Tigre en 1902. Lo de esta donación del suizo, ¿en qué año fue? Esto fue también en 1902, al toque... Digo esto porque antes de la aparición de San Lorenzo, que es de 1908. Exacto, bueno, siempre con San Lorenzo hubo una disputa, porque Tigre, primeras camisetas eran a rayas verticales, bastante verticales, y hubo una disputa, y hasta que en 1919, Tigre, cuando cambia de asociación, cuando se funda la asociación en 1919, establece que San Lorenzo era el que debía usar los colores azul y rojo a bastones, por lo tanto Tigre tuvo que cambiar no los colores, sino el diseño, que ahí Tigre usó el azul íntegro con algunos detalles rojos, esa fue la diferencia. ¿Qué destacamos del amateurismo de Tigre? Algo muy particular en la historia de Tigre es que se afilia a la Argentine Football Association en 1911 y ya formó un gran equipo en ese momento. Tigre integró la segunda liga, que era la tercera categoría que tenía en ese momento la asociación, y era uno de los grandes candidatos ya a ascender. En 1912 se produce la primera decisión del fútbol argentino. Tigre es uno de los que fundan la Federación Argentina de Fútbol. Eso se ve beneficiado de ubicarse en el torneo de intermedia, es decir, en la segunda división, ahí logra subir un escalón y ya en pocos meses, en 6-7 meses que se disputa el torneo de intermedia, Tigre logra salir campeón, se consagra campeón frente a Villa Soldati, un equipo que no existe más, ganándole 1-0, y también se da la particularidad que el segundo equipo de Tigre, o sea, el Tigre B, digamos, jugaba en la segunda división, sería la tercera categoría, también se consagra campeón. Así que en la Federación Argentina de Fútbol, Tigre tiene la particularidad de ser campeón de los primeros 2 torneos de ascenso, tanto de intermedia como segunda división. Una pregunta para unir 2 temas, Bernabé Ferreira y la transición del amateurismo al profesionalismo que hace el fútbol argentino. Bueno, Bernabé Ferreira fue seguramente una de las figuras más grandes que pasaron por Tigre y que trascendieron. Bernabé Ferreira vino a Tigre en 1929, él era oriundo del pueblo de Rufino, en la provincia de Santa Fe, y el hermano, que se llamaba Paulino, que siempre fue muy cercano a él, lo había llevado a jugar a Junín. El hermano laburaba, era ferroviario y se lo llevó, le tocaba ir a Junín a vivir, como era jugador de fútbol también, que jugaba en el Jorge Newbery Rufino, se lo lleva a jugar a Bernabé, que tenía 17, 18 años, al Club Buenos Aires al Pacífico, más conocido como BAP, un club que sigue existiendo en Junín, y ahí, bueno, Bernabé Ferreira, por supuesto, la Liga Deportiva del Oeste de Junín, bueno, es absolutamente... marca una diferencia impresionante, es goleador del torneo teniendo 17 años, y había una persona ahí llamada Alberto Monge que era el representante de la Liga Deportiva del Oeste en la Asociación Amateurs, y también tenía un vínculo con el Club Tigre. Entonces ahí se acerca y le ofrece este jugador Bernabé Ferreira. En Tigre, que le dijeron no queremos saber más nada con jugadores provincianos, porque hemos traído jugadores del interior y no nos han rendido, hay que pagarles. Por más que era amateurismo, había dinero, y entonces no querían saber nada. Le metieron en la cabeza que se trataba de un jugador realmente importante, que iba a servirle mucho al club, y organizó un partido amistoso en la famosa cancha del Lechero Hogado, que juega Tigre contra el Porvenir. Tigre gana ese partido y Bernabé Ferreira hace 4 goles. Por supuesto, al día siguiente ya lo ficharon, le pagaban 500 pesos a Bernabé Ferreira, y a partir de ahí nace una leyenda. En Tigre va del 29 al 31, y en 1932 Bernabé Ferreira pasa a River en un pase millonario. En ese momento se lo dice millonario, no eran millones porque fueron 35.000 pesos, pero fue el pase más caro y más alto de la historia del fútbol mundial durante 17 años. O sea, entre 1932 y 1949 ningún pase en todo el mundo fue tan alto como el de Bernabé Ferreira a River. Y esto también le va a dar el mote a River Plate de Millonarios. Exacto, que en 1931 había llegado Peuchele, en 1932 llegaba Bernabé Ferreira, y ahí le empiezan a decir Millonarios al Club Atlético River. Eso fue gran mérito de Antonio Vespucio Liberti, que en ese momento no era presidente de River, pero lo vio en un partido que fue totalmente trascendental en la vida de Bernabé Ferreira, que fue un partido en 1931. Primera fecha de la segunda ronda, Tigre juega en cancha de Boca contra San Lorenzo de Almagro, que era uno de los animadores del torneo. Y bueno, San Lorenzo gana 2-0, y en solo 10 minutos Bernabé Ferreira hace 3 goles. Ahí se arma una especie de mito, porque
Bernabé Ferreira siempre bromeó con eso a lo largo de su vida, porque dicen que cuanto más tiempo pasaba, menos había transcurrido de tiempo entre el primer y el último gol. Hay crónicas que hablan de 5 minutos, otras de 7, otras de 10. Lo cierto es que Bernabé Ferreira en 10 minutos como máximo dio vuelta a un partido que fue clave, y estaba Antonio Vespucio Liberti en la cancha de Boca en ese momento, siendo hincha y dirigente de River, y fue la persona que más hizo para que Bernabé Ferreira pase a River en 1932. Bueno, el fútbol es para la mayoría el deporte más lindo para disfrutarlo, entre amigos, para verlo. Es un deporte que amerita que uno emplee todo el físico para poder jugarlo. Su historia de vida está muy ligada al club, digamos, porque nació prácticamente cuando viene el traslado desde Tigre hacia Victoria para radicarse aquí. Sí, señor. Cuénteme de qué se acuerda en todo ese nacimiento nuevo de Tigre. Bueno, los primeros recuerdos emergen de cuando se establece el club en el año 34, más o menos, porque ya tenía la confitería, la cancha de básquet, la cancha de pelota paleta de adelante, y después todo lo demás me la pasaba jugando debajo de las tribunas, tribunita chica de 2 escalones ahí, de madera todo. Claro, porque usted nació en 1935. Sí, señor. O sea que sus primeros pasos como niño, juego, eran aquí en el club. Sí, yo nací en el Canal, pero vine a vivir, me trajeron a vivir cerca de la cancha. Mi padre se compró la bocha y venía todos los días a acompañarlo, pero yo jugaba en las terrazas, había 3 terrazas ahí. La terraza de la cancha de bocha, la terraza de la confitería. Mi vida fue, desde chico era en el club. ¿Qué recuerda de aquellos partidos de fútbol, de aquellos primeros equipos de Tigre que llegó a ver? Tigre siempre tuvo figuras notables futbolísticamente. Tengo una lista de jugadores que pasó por la selección y pasó por Tigre. Una lista bastante numerosa, voluminosa, cosa que no se sucedió después de los 60 en adelante. ¿Qué tenía que tener el jugador de Tigre para identificarse con la hinchada? Mire, al principio eran todos hinchas de Tigre, porque eran gente de la zona que jugaban en el equipo, y Tigre se destacó porque esa gente era todo de buen pie. Le quiero preguntar acerca de que tuvo que esperar hasta, dígame usted, casi sus 84 años, cuando Tigre logra su primer título oficial, que fue en la Copa de la Liga. A Boca le ganaron la final. Un titulito. ¿Cómo lo vivió ese campeonato? Y con todo el entusiasmo que uno tiene cuando el equipo del cual tiene la vida dada por él, se puede decir, obtiene un título mediano, pero un título al fin. ¿Cuál fue el equipo de Tigre, no sé si por lograr un campeonato, pero que más les llegó al corazón? 2008. Con Diego Caña como técnico. Con Diego Caña, pero tenía unos jugadores, pero Castaño fue el mejor 5 que pasó por Tigre. Mire que tuvo. Háblame de la primera cancha de Tigre, en Tigre, porque ahora estamos muy cerca, en San Fernando, digamos, en otro partido de la provincia de Buenos Aires. Tigre, los primeros años, cuando competía en las ligas independientes, usaba cualquier cancha que había en la zona de Tigre. Había una cancha que se la conocía como la fábrica de tinta, porque quedaba muy cerca de una fábrica. También se usó una cancha que se llamaba Los Perales, pero no eran canchas propias, eran las canchas que había en el barrio y las usaba el Club Atlético Tigre, que en un principio era Club Atlético Juventud del Tigre. En 1912 se produce el ascenso de Tigre a la primera división, como ya lo decíamos, y bueno, hay crónicas ya de la época que empezaban a decir que un club que ascendía a primera división debía tener una cancha acorde. Y bueno, ese era el principal problema que tenía Tigre, que nunca había tenido una cancha propia. Y fue en 1913 que José de la Giovana, el padre del Club Atlético Tigre, porque hizo un montón de cosas, no solo de la fundación, sino que después fue una persona muy importante durante décadas, logra conseguir unos terrenos en lo que es la entrada de Rincón de Milver. Un terreno que era bastante pantanoso, no estaba muy en condiciones para hacer una cancha de fútbol. El mismo José de la Giovana, con un hincha muy caracterizado de ese momento, apodado Barrabás, fueron los que se encargaron de rellenar todos esos terrenos. Hicieron un trabajo realmente estupendo, porque no era un lugar como para armar una cancha de fútbol. Y en 1914 logran oficialmente inaugurar la cancha del Lechero Gado, que por lo que contaba la gente,
todavía no estaba en condiciones, era muy precario porque bueno, era todo rellenado, las áreas se inundaban, el centro de la cancha se inundaba y la verdad que era una cancha que se fue haciendo con el tiempo porque era muy particular. ¿Y qué hay acerca de ese nombre que parece una película de terror, el lechero ahogado? No me digas que no me lo digas, ¿o sí? El nombre del lechero ahogado es de los mejores nombres que hubo en una cancha en el fútbol argentino, por ahí comparado con el cementerio de los elefantes, que son más o menos similares los apodos. La cancha generalmente se inundaba, como decíamos, era una cancha muy particular, además estaba a muy pocos metros del río, subía al río y la cancha generalmente pasaba que se inundaba. Había un lechero que pasaba por el barrio generalmente y antes de un partido, como la cancha estaba bastante inundada, empezó a cruzar gente por el medio de la cancha y empezó a sumar a la gente que quería cruzar la cancha. Y parece que, bueno, se dio una situación que el lechero se cayó con su carro, salió volando a la gente que estaba ahí, obviamente eso provocó muchas risas, y en el estadio en ese momento había un periodista llamado Antonio Palacio Sino, que es el mismo que le puso calamares a Platense, el mismo periodista que era de origen uruguayo. Empezó en todas las crónicas del diario Crítica en 1915 a hablar constantemente que tengan cuidado, que van a ir a esa cancha, que se murió un lechero, que se ahogó un lechero de origen vasco, tengan cuidado, no se vayan a perder, porque es una cancha que si te pasa algo te puedes ahogar y te puedes morir. ¿Cómo es el traslado hasta estos terrenos? ¿Quién es el visionario que lo compra y se trasladan a San Fernando? Bueno, eso pasa en 1934, el Tigre queda marginado del torneo de la Liga Argentina de Fútbol de la Primera División. Solamente junto a Quilmes lo obligan a jugar solamente al torneo de Segunda División. Eso fue un punto aparte para la historia del club, porque empezaron a darse cuenta que los primeros años del profesionalismo económicamente a Tigre no le habían hecho bien. Tigre era uno de los fundadores de la Liga Argentina de Fútbol, pese a haber vendido a Bernabé Ferreira, no había grandes capitales, era uno de los equipos con menor capital, con menor cantidad de socios, los resultados no eran buenos, entonces tuvieron la visión, y ese fue León Bourdieu, el principal mentor de eso, que había que hacer un cambio radical en el club. Entonces había dos opciones. Una era fusionarse con otro club y fundar una nueva institución, y otra era mudarse, acercarse un poco más a la capital federal. Ahí empezaron a buscar terrenos, estuvieron muy cerca de comprar unos terrenos en Olivos, muy cerca de la casa, de la Quinta de Olivos. Finalmente no se da, y se da en esta zona, que era una ciudad ferroviaria bastante nueva. Consiguen estos terrenos que eran zonas de plantaciones, se producía mucha fruta, había zona de quintas. Entonces los terrenos, cuando ya la producción de fruta y de demás cosas, vieron en estos terrenos que era un lugar adecuado para montar la cancha. León Bourdieu consigue estos terrenos que iban desde la avenida Presidente Perón hasta Libertador. El terreno era muy amplio. En 1935 empieza a construir y en 1936 termina inaugurando, con el detalle que la cancha se empezó a montar más cerca de Libertador y que por una situación que había un asilo religioso, que hoy es una escuela que queda a esta altura sobre Libertador, se habían quejado que no les gustaba tener una cancha de fútbol tan cerca, entonces la trasladaron y la montaron acá sobre lo que es Avenida Perón, que en ese momento se llamaba Santa Fe y después 11 de septiembre. ¿Cuál es el verdadero clásico de Tigre? Bueno, es una muy buena pregunta. El verdadero clásico que tuvo Tigre fue el Club San Fernando, que hoy sigue existiendo, que es un gran club que tiene muchas actividades como el rugby, el hockey, el tenis, el básquet, el vóley. En su momento tenía fútbol en el amateurismo. Y bueno, había grandes rivalidades porque era Tigre contra San Fernando, eran dos pueblos cercanos, que como todo pueblo contra pueblo se tienen pica, había algunos problemas cuando se enfrentaron. Solamente jugaron 6 veces, pero esos 6 partidos hubo varios incidentes entre ellos. La cancha explotaba como nunca cada vez que se enfrentaban. Y bueno, fue una rivalidad muy importante que fue realmente un clásico porque eran barrios vecinos. Y en 1931, justo cuando estaban a punto de volver a enfrentarse, Tigre renuncia a la Asociación Amateurs y se afilia o crea la Liga Argentina de Fútbol con el profesionalismo, y ahí se terminó el clásico. ¿Y de los vigentes? De los vigentes, como clásico, bueno, Platense y Chacarita son los dos equipos con los que más rivalidad hay. Con Platense viene desde muchísimo tiempo atrás.
incluso te diría desde la década del 10, ya son 100 años de rivalidad, y con Chacarita viene más de la década del 80, en 1983 un enfrentamiento en esta cancha que fue totalmente determinante, con mucha violencia lamentablemente, pero es un poco más fuerte. ¿Te animás a hacer un ranking de equipos influyentes en la historia de Tigre? Es difícil porque el uno tendría que poner la Copa Superliga de Tigre sale campeón, pero a su vez también es difícil. Único título oficial este. Único título oficial a nivel superior. El tema es que Tigre tuvo equipos entre 2004 y 2008. Era un equipo que más o menos la base fue la misma y que estuvo desde la B Metropolitana, estuvo un paso de salir campeón en primera 2 veces, con el triangular, pero también con el Apertura 2007 que Tigre asciende y a los pocos meses sale subcampeón en primera división detrás de Lanús, que fue un equipo también extraordinario, que estuvieron muy cerca de tocar el cielo del fútbol argentino cuando venían desde el 2004 en el ascenso. Como estudiante de la historia, ¿estamos viviendo el lapso de tiempo más importante en la historia de Tigre, futbolísticamente hablando? Sí, es el momento más importante. Para mí, Tigre tiene 3 eras. Desde su fundación hasta 1958 fue Tigre un club de primera, solo faltó a 7 temporadas de primera división. Desde 1959 hasta el 2007, un poco todo lo contrario. Tigre jugó mucho en el ascenso, solo 2 temporadas en primera división. Y del 2007 hasta la actualidad jugó siempre en primera. En el 2019 se va al descenso, que esperemos que se recupere esa plaza pronto y que Tigre siga siendo un club de primera como lo fue en la primera época. ¿El Matador de dónde viene, el apodo? Bueno, es una de los misterios, porque en 1955 la revista El Gráfico ya califica de matadores a la delantera de Tigre, que era una delantera de un muy buen equipo que tuvo Tigre en la década del 50. Lo califica como matadores, pero no se instaló demasiado hasta la década del 70. En el medio pasó los Matadores de San Lorenzo en 1968, una camiseta muy similar. Todavía Tigre usaba la camiseta azul y roja a bastones. Y con la similitud a principios de los 70, sobre todo en el torneo de 1971, que Tigre vuelve a recuperar la categoría de la primera B, ahí empieza de nuevo a instalarse lo de apodo Matadores, que a veces se lo termina vinculando más a Tigre que al propio San Lorenzo, que a lo largo del tiempo es mucho más sostenido. Nos despedimos viendo la estrella puesta hace muy poco, 2019. ¿Cómo te imaginas el futuro? Me gustaría que haya más estrellas, claramente. Tigre ahora, gracias a esa estrella, ya es parte de los equipos campeones del fútbol argentino. Sea una Copa Nacional, esa estrella va a estar para siempre y bueno, por suerte, tanto yo como muchísimos otros hinchas de Tigre pudimos vivir. Yo por Tigre hice muchas cosas, cambié planes, modifiqué reuniones. Y si no estuviese el fútbol, hasta sociabilizar a veces sería un poco más difícil. El fútbol es demasiado, es como digo, no son 90 minutos, no es desde que el árbitro da por comenzado el partido hasta que termina. El fútbol se vive todo el tiempo. Hasta aquí llegó el capítulo del campeón de la Copa de la Superliga de 2019. Si te gustó, compartilo para que lo vea todo el mundo. Además, dale like y déjanos un comentario acerca de qué otra historia te gustaría conocer en más capítulos de Tirando Data.